El silencio que se había instalado en la nueva casa no era un silencio apacible, sino uno cargado de tensión, como si las paredes mismas guardaran secretos que nadie se atrevía a pronunciar. Para Begoña, cada mañana allí era una prueba de resistencia emocional, una sensación constante de estar viviendo una vida que no le pertenecía del todo, compartiendo techo con un hombre que ya no sentía como refugio, sino como frontera. Gabriel, por su parte, mantenía esa calma calculada que siempre le había permitido dominar las situaciones más complejas. Observaba a Begoña con una mezcla de atención y distancia, consciente de que algo en ella se había desplazado, de que su mirada ya no era la de una mujer que confía ciegamente. No necesitaba palabras para percibirlo, bastaban los gestos, los silencios prolongados, la forma en que ella evitaba coincidir con él más de lo necesario. Mientras tanto, la noticia de que Begoña y Andrés habían vuelto a verse se filtró como una corriente subterránea, alcanzando a Gabriel con la fuerza de una verdad incómoda. No fue una revelación explícita, sino una suma de indicios, de miradas cruzadas y ausencias inexplicables, lo que despertó en él una reacción contenida pero peligrosa. La idea de Andrés reapareciendo en la vida de Begoña removía viejas inseguridades que Gabriel creía tener bajo control. A su vez, Begoña intentaba convencerse de que aquel reencuentro no significaba una traición, sino una necesidad emocional imposible de ignorar. Andrés representaba todo aquello que su presente con Gabriel ya no le ofrecía: comprensión, respeto, una sensación de hogar que no dependía de apariencias. Sin embargo, ese alivio momentáneo también venía acompañado de culpa, de la certeza de que cualquier paso en falso podría desencadenar consecuencias irreversibles. Por otro lado, Digna se preparaba para una visita que no era casual. Acudir a la nueva casa de los Salazar significaba enfrentarse a un pasado que nunca había terminado de cerrarse. Para ella, cruzar ese umbral era más que un gesto social. Era un acto de valentía, una forma de medir cuánto habían cambiado realmente las personas y cuánto seguían siendo prisioneras de viejas decisiones. El encuentro entre Digna y Nieves se desarrolló con una cordialidad que ocultaba capas de emociones no resueltas. Ambas mujeres, marcadas por trayectorias distintas pero igualmente complejas, intercambiaron palabras que parecían ligeras, aunque cada frase llevaba el peso de años de silencios, sacrificios y elecciones difíciles. En esa conversación se intuía una red invisible que conectaba a sus familias mucho más de lo que estaban dispuestas a admitir. Mientras esa charla tenía lugar, una llamada telefónica irrumpió en la quietud de la casa Salazar. El timbre resonó durante largos segundos sin que nadie acudiera a responder, como si el destino mismo quisiera dejar constancia de una advertencia ignorada. Ese sonido insistente, seguido de un silencio aún más denso, dejó flotando la sensación de que algo importante estaba a punto de desatarse. Al mismo tiempo, en otro punto de la colonia, Luz y Luis regresaban de Barcelona con una mezcla de alivio y esperanza. Las noticias sobre Joaquín, Gemma y Teo habían sido positivas, y por un instante, Luis permitió que esa felicidad le devolviera la ilusión que tanto había echado de menos. Sin embargo, esa luz se apagó rápidamente al enfrentarse a la cruda realidad económica que amenazaba la estabilidad de la empresa. La preocupación de Luis no era solo profesional, sino profundamente personal. Sabía que el futuro de la fábrica estaba íntimamente ligado al bienestar de muchas familias, incluida la suya. Esa responsabilidad lo aplastaba, haciéndole sentir que cada decisión equivocada podía tener un efecto dominó imposible de detener, una carga que llevaba sin mostrarla abiertamente. En paralelo, la llegada de Miguel Salazar a la colonia pasó desapercibida para muchos, pero no para Luz, que quedó descolocada por la actitud del joven desde el primer momento. Había algo en su forma de mirar, en su manera de hablar, que despertó en ella una inquietud difícil de definir. No era desconfianza, sino la sensación de estar ante alguien que ocultaba más de lo que mostraba. Ese mismo día, en la fábrica, Tasio comenzó a perfilar una idea que podría cambiar el rumbo de la producción. La posibilidad de cerrar un acuerdo con una naviera importante surgía como una tabla de salvación frente a la amenaza de trasladar la producción fuera del país. Para él, no se trataba solo de una estrategia económica, sino de una lucha por preservar la dignidad de los trabajadores. Sin embargo, no todos compartían ese mismo espíritu conciliador. En la cantina, el ambiente se volvió irrespirable cuando Salva se negó a atender a la avalancha de obreros que acudían a la hora de comer. El enfrentamiento con Tasio fue directo, cargado de reproches y frustraciones acumuladas, reflejo de un clima laboral cada vez más tenso y fracturado. A su vez,
Manuela se veía superada por el ritmo implacable del trabajo en la casa de los de la reina. Cada tarea parecía multiplicarse, dejándola exhausta y al borde del colapso. Fue entonces cuando Digna comprendió que la situación no podía continuar así, y ambas mujeres comenzaron a plantearse la necesidad de incorporar a alguien más que aliviara esa carga insostenible. En medio de este entramado de tensiones, Gabriel protagonizó un nuevo choque, esta vez con Chloe. El desencuentro no fue solo profesional, sino profundamente simbólico, una demostración más de su forma autoritaria de ejercer el poder. Al instarle a abandonar la fábrica, dejó claro que no estaba dispuesto a aceptar cuestionamientos, reforzando un clima de miedo y control. Poco después, Pablo Salazar intentó abrir una vía de diálogo al presentar un paquete de medidas para reflotar la empresa. Su propuesta, pensada como una solución pragmática a los problemas económicos, chocó frontalmente con la rigidez de Gabriel, que rechazó cualquier tipo de ayuda externa. Para él, la única salida viable era la exportación a México, una decisión que generaría consecuencias imprevisibles. Finalmente, Andrés comenzó a atar cabos al descubrir que Gabriel le había mentido sobre una reunión con un proveedor. Esa mentira, aparentemente menor, encendió todas las alarmas en su interior. Al compartir sus sospechas con Damián, ambos coincidieron en que había llegado el momento de actuar, acordando recurrir al detective Ángel Ruiz para investigar al abogado sin imaginar aún la magnitud del secreto que éste escondía. Y mientras las sospechas crecían, Miguel Salazar lanzó una noticia que sacudió a su familia. Su hermana Mabel había abandonado la universidad para mudarse a Gerona con su novio y dedicarse a la alfarería. Una decisión que, más allá de lo inesperado, dejaba entrever una fractura generacional y emocional que pronto tendría repercusiones más profundas. La inquietud que había comenzado como una sospecha difusa fue tomando forma dentro de Gabriel con una precisión casi quirúrgica. No necesitaba confirmaciones externas para saber que el reencuentro entre Begoña y Andrés no era un hecho aislado, sino la señal de una grieta que llevaba tiempo abriéndose bajo sus pies. Esa certeza lo empujó a vigilar con mayor atención, a medir cada gesto de su esposa como si se tratara de una pieza dentro de un tablero que no podía permitirse perder. Begoña, por su parte, intentaba sostener una rutina que ya no la protegía de nada. Cada paso dentro de aquella casa le recordaba que la estabilidad que había buscado al lado de Gabriel se había transformado en una jaula silenciosa. Aunque evitaba cualquier confrontación directa, su cuerpo delataba el desgaste emocional. Los movimientos lentos, las pausas prolongadas, la forma en que respiraba hondo antes de responder a una simple pregunta. Mientras tanto, Andrés no lograba sacudirse la sensación de estar caminando sobre terreno minado. El haber vuelto a ver a Begoña había reactivado emociones que creía enterradas, pero también había reforzado su convicción de que Gabriel no era quien decía ser. Cada recuerdo del pasado cobraba un nuevo sentido, encajando con las mentiras recientes que había empezado a detectar, y esa coherencia inquietante lo empujaba a ir más allá. Damián observaba todo desde una distancia prudente, consciente de que cualquier movimiento en falso podría precipitar un conflicto mayor. Su confianza en Gabriel se había erosionado con el tiempo, no por un hecho concreto, sino por la suma de decisiones que parecían favorecer siempre el control y la imposición. Aún así, sabía que enfrentarlo sin pruebas sería inútil, y por eso aceptó la propuesta de Andrés de recurrir a una investigación discreta. En otro punto de la colonia, Digna regresaba de su visita a los Salazar con una mezcla de sensaciones difíciles de ordenar. El encuentro con Nieves había removido recuerdos que prefería mantener bajo llave, revelándole que, pese a los años transcurridos, ciertas heridas seguían abiertas. Comprendió entonces que la llegada de esa familia no solo alteraría el equilibrio de la empresa, sino también el de muchas vidas que creían haber dejado atrás el pasado. La llamada no atendida en casa de los Salazar seguía resonando como un eco inquietante. Para Nieves, ese silencio adquirió un significado incómodo, como si alguien hubiera intentado advertirles de algo urgente. Aunque no compartió esa inquietud con Pablo, la sensación de estar siendo observados se instaló en su ánimo, volviéndola más cautelosa en cada conversación y decisión. A su vez, Miguel se movía por la colonia con una actitud que descolocaba a quienes lo conocían por primera vez. No parecía un joven despreocupado, sino alguien que medía cuidadosamente el impacto de su presencia. Luz, que había percibido esa ambigüedad desde el inicio, no pudo evitar preguntarse qué lo traía realmente allí y si los documentos que había entregado eran solo una excusa para algo más profundo. Luis, atrapado entre el alivio por las buenas noticias familiares y la angustia por el futuro de la fábrica,
comenzó a sentirse superado por una responsabilidad que no había elegido. La idea de que todo su esfuerzo creativo pudiera diluirse por decisiones ajenas lo llenaba de frustración, pero también de una determinación silenciosa por no rendirse sin luchar. Sabía que su trabajo era una de las pocas armas reales con las que contaban. En la fábrica, la propuesta de Tasio empezó a circular como un rumor cargado de esperanza. Para muchos trabajadores, la posibilidad de un nuevo cliente significaba algo más que números favorables. Era la promesa de continuidad, de no tener que abandonar su tierra ni su oficio. Sin embargo, esa expectativa también generó tensiones, pues no todos confiaban en que la dirección estuviera dispuesta a escuchar alternativas que no provinieran de Gabriel. El enfrentamiento en la cantina había dejado huellas visibles. Salva, aferrado a su autoridad, veía en Tasio una amenaza al orden que intentaba mantener, mientras que Tasio interpretaba esa negativa como un desprecio hacia quienes sostenían la fábrica con su trabajo diario. Ese choque de visiones reflejaba una fractura mayor, una distancia creciente entre quienes tomaban decisiones y quienes padecían sus consecuencias. En la casa de los de la reina, Manuela seguía acumulando agotamiento. Cada jornada se hacía más larga, y la falta de apoyo comenzaba a afectar no solo su rendimiento, sino también su ánimo. Digna, sensible a esa sobrecarga, entendió que cuidar de quienes cuidaban también era una forma de resistencia, y su decisión de buscar ayuda se convirtió en un pequeño acto de justicia cotidiana. Por su parte, Chloe intentaba recomponerse tras el golpe recibido por parte de Gabriel. Ser apartada de la fábrica no solo hería su orgullo profesional, sino que la obligaba a replantearse su lugar dentro de una estructura que se revelaba cada vez más hostil. Esa expulsión, lejos de silenciarla, alimentó una convicción interna de que el problema no era ella, sino un sistema dispuesto a eliminar cualquier voz incómoda. La reunión entre Pablo Salazar y Gabriel había marcado un punto de inflexión. El rechazo frontal a las medidas propuestas dejó claro que el abogado no estaba dispuesto a compartir el poder ni a aceptar soluciones que no pudiera controlar por completo. Para Pablo, esa inflexibilidad fue una señal de alerta, confirmando que la convivencia empresarial con Gabriel estaría marcada por la confrontación. Andrés, al analizar la mentira descubierta, sintió que la pieza que faltaba comenzaba a encajar. No se trataba solo de una reunión falsa, sino de un patrón que revelaba una doble vida cuidadosamente construida. La decisión de contratar al detective Ángel Ruiz fue tomada con la conciencia de que, una vez iniciada, la investigación podría destapar verdades capaces de sacudir los cimientos de toda la familia. Y mientras esas tensiones se acumulaban, la noticia sobre Mabel cayó como un jarro de agua fría en el seno de los Salazar. Para sus padres, la elección de abandonar la universidad representaba una ruptura con las expectativas que habían depositado en ella. Para Miguel, en cambio, fue la confirmación de que cada miembro de la familia estaba siguiendo su propio camino, incluso si eso implicaba desafiar las normas establecidas. En ese clima de incertidumbre, cada personaje avanzaba impulsado por motivaciones distintas, pero unidos por una sensación compartida. Nada volvería a ser como antes. Las decisiones que estaban a punto de tomarse no solo definirían el futuro de la empresa, sino también la forma en que cada uno enfrentaría la verdad cuando finalmente saliera a la luz. El clima de vigilancia silenciosa se intensificó a medida que Gabriel comenzó a percibir que el control absoluto que creía ejercer se le escapaba entre los dedos. Cada gesto de Begoña, cada ausencia mínima, adquiría para él un significado que iba más allá de lo racional. No necesitaba pruebas, le bastaba esa intuición afilada que siempre había guiado sus decisiones más duras y calculadas. Begoña, consciente de esa mirada constante, empezó a sentir el peso de una presión invisible. No había reproches directos ni escenas abiertas, pero la atmósfera estaba cargada de una tensión que la dejaba sin aliento. El miedo no era inmediato ni explícito, sino sutil, construido a partir de silencios y de una sensación creciente de estar perdiendo el derecho a decidir sobre su propia vida. Andrés, mientras tanto, se debatía entre la urgencia de proteger a Begoña y la necesidad de actuar con cautela. Sabía que cualquier paso precipitado podía ponerla en peligro, pero también comprendía que seguir esperando solo fortalecería la posición de Gabriel. Esa contradicción lo mantenía en un estado de alerta constante, repasando mentalmente cada conversación, cada indicio que pudiera servir como anclaje para la verdad. Damián, al observar la determinación de Andrés, recordó errores del pasado que aún lo perseguían. Había sido testigo de cómo el silencio y la inacción habían permitido que ciertas injusticias se consolidaran dentro de su propia familia.
Esta vez, sin embargo, parecía dispuesto a no repetir la misma falta, aun sabiendo que la confrontación con Gabriel podría desatar consecuencias imprevisibles. En el entorno de los Salazar, Nieves comenzó a notar que la aparente calma de su nueva vida ocultaba fisuras inquietantes. La llamada perdida seguía rondando su mente como una sombra persistente, alimentando la sospecha de que alguien observaba sus movimientos desde la distancia. Esa sensación la volvió más reservada, especialmente al tratar temas relacionados con la empresa y con la figura dominante de Gabriel. Miguel, por su parte, parecía moverse con una mezcla de curiosidad y prudencia. Su presencia en la colonia no era casual, y aunque evitaba explicaciones detalladas, sus gestos revelaban una atención especial a todo lo que giraba en torno a la fábrica y a las personas que la sostenían. Luz, cada vez más consciente de esa observación constante, comenzó a cuestionarse si aquel encuentro inicial no había sido el inicio de algo más complejo. Luis se sumergió en el trabajo como una forma de escape. La fragilidad económica de la empresa lo empujaba a redoblar esfuerzos, intentando encontrar soluciones donde parecía no haberlas. Su dedicación, sin embargo, también evidenciaba una lucha interna. La de mantener la esperanza sin caer en la negación de una realidad que amenazaba con desmoronarse. En la fábrica, la propuesta de Tasio empezó a dividir opiniones. Algunos veían en ella una oportunidad real, otros la consideraban una ilusión peligrosa. Esa disparidad reflejaba la falta de confianza en la dirección, un síntoma claro de la desconexión entre quienes tomaban decisiones estratégicas y quienes vivían día a día las consecuencias de esas elecciones. El conflicto en la cantina no había sido un episodio aislado, sino el detonante de un malestar acumulado. Salva se sentía cuestionado en su autoridad, mientras que los trabajadores percibían su actitud como una muestra más de desprecio. Esa fractura, lejos de cerrarse, se profundizaba con cada jornada, alimentando un resentimiento que empezaba a desbordarse. En la casa de los de la reina, la decisión de buscar una nueva sirvienta se convirtió en un símbolo de reconocimiento hacia el agotamiento de Manuela. Digna, al apoyar esa medida, reafirmaba su compromiso con una forma de justicia más humana, consciente de que los pequeños gestos podían marcar una diferencia real en un entorno dominado por jerarquías rígidas. Chloe, tras ser apartada de la fábrica, comenzó a replantearse su relación con el proyecto y con Marta. La expulsión había puesto en evidencia la fragilidad de su posición y la hostilidad de un sistema que no toleraba la disidencia. Esa reflexión la llevó a cuestionar no solo su futuro profesional, sino también la sinceridad de los vínculos que había construido. La negativa de Gabriel a considerar las propuestas de Pablo Salazar resonó como una declaración de guerra silenciosa. Para Pablo, quedó claro que cualquier intento de colaboración estaría marcado por la desconfianza y el choque de intereses. Esa certeza lo llevó a replantear su estrategia, consciente de que la supervivencia de la empresa requeriría algo más que buenas intenciones. Andrés, al avanzar en sus sospechas, sintió que el terreno bajo sus pies se volvía cada vez más inestable. La idea de que Gabriel llevaba una doble vida no solo lo indignaba, sino que lo llenaba de una preocupación profunda por quienes podían verse afectados cuando la verdad saliera a la luz. Esa inquietud reforzó su determinación de seguir adelante con la investigación, pese a los riesgos. Y en el seno de los Salazar, la noticia sobre Mabel continuó generando tensiones latentes. Para Nieves, la decisión de su hija representaba un fracaso personal, mientras que para Miguel era una señal de cambio inevitable. Esa diferencia de percepciones reflejaba una brecha generacional que comenzaba a hacerse evidente, anticipando conflictos que aún no habían estallado. Así, en medio de silencios cargados y decisiones contenidas, el entramado de relaciones se tensaba cada vez más. Cada personaje parecía avanzar hacia un punto de no retorno, impulsado por miedos, ambiciones y deseos que ya no podían ocultarse. El equilibrio, frágil desde hacía tiempo, estaba a punto de romperse. La tensión acumulada empezó a manifestarse de formas más visibles, aunque nadie se atreviera a nombrarla abiertamente. Gabriel, atrapado entre la necesidad de mantener el control y el temor creciente a perderlo, comenzó a endurecer sus decisiones, convencido de que cualquier concesión sería interpretada como una debilidad. Esa rigidez no hacía sino aislarlo más, incluso de aquellos que aún intentaban comprender sus motivos. Begoña percibía ese endurecimiento como una señal inequívoca de peligro. No se trataba de un enfrentamiento directo, sino de un clima opresivo que le recordaba etapas de su vida que creía superadas. Cada intento de mantener la calma era un esfuerzo consciente por protegerse a sí misma y al hijo que esperaba,
aunque en su interior supiera que la situación no podía prolongarse indefinidamente sin un coste emocional devastador. Andrés comenzó a notar cambios sutiles en la actitud de Gabriel, pequeñas contradicciones que confirmaban sus sospechas. Esos detalles, aparentemente insignificantes, se acumulaban hasta formar un patrón inquietante. Compartirlos con Damián no fue fácil, pero ambos comprendieron que la verdad, por dolorosa que fuera, era preferible a seguir viviendo bajo una apariencia de normalidad falsa. Damián, enfrentado a la posibilidad de haber sido engañado por alguien a quien había permitido acercarse tanto al núcleo familiar, experimentó una mezcla de rabia y culpa. Reconocía en sí mismo la responsabilidad de haber subestimado el alcance de las ambiciones de Gabriel, y esa autocrítica lo impulsó a apoyar con mayor firmeza la investigación que habían puesto en marcha. En el ámbito de los Salazar, la inquietud de Nieves crecía a medida que el silencio alrededor de ciertos temas se hacía más pesado. La llamada no atendida seguía siendo una espina clavada, una señal de que algo se movía fuera de su campo de visión. Esa sensación la llevó a observar con mayor atención cada gesto de Pablo, buscando respuestas que él no parecía dispuesto a ofrecer. Miguel, mientras tanto, se mostraba cada vez más consciente de las tensiones que rodeaban a su familia. Su actitud, lejos de ser indiferente, revelaba una voluntad de comprender el entramado en el que se habían visto envueltos. La impresión que había causado en Luz no se disipó, por el contrario, se intensificó con cada nuevo encuentro, alimentando una curiosidad mutua difícil de ignorar. Luis, presionado por la inestabilidad económica, empezó a cuestionarse si su lealtad a la empresa estaba siendo correspondida. La falta de apertura a nuevas ideas y la negativa a explorar alternativas viables lo hacían sentir atrapado en un proyecto que ya no representaba los valores que lo habían motivado desde el inicio. Esa desilusión silenciosa se reflejaba en su cansancio creciente. En la fábrica, la división entre los trabajadores se hacía más evidente. La propuesta de Tasio había despertado esperanzas, pero también temores sobre posibles represalias. La incertidumbre alimentaba rumores y desconfianzas, creando un ambiente en el que cada decisión parecía cargada de consecuencias imprevisibles. El conflicto con Salva seguía latente, transformándose en un símbolo de la falta de diálogo entre distintos niveles de la estructura laboral. Para muchos, aquel enfrentamiento había puesto de manifiesto que los problemas no se limitaban a la economía, sino que tenían raíces más profundas relacionadas con el respeto y la dignidad en el trabajo diario. En la casa de los de la Reina, Manuela recibió con alivio la noticia de que se buscaría ayuda adicional. Aún así, el desgaste acumulado no desapareció de inmediato. Digna, consciente de ello, reforzó su apoyo, demostrando que la empatía podía ser una herramienta poderosa incluso en contextos dominados por la rigidez y el orgullo. Chloe, apartada del centro de decisiones, comenzó a evaluar las consecuencias de su exclusión. Esa experiencia la llevó a replantearse su confianza en estructuras que, hasta entonces, había considerado sólidas. La distancia forzada con la fábrica también la obligó a reflexionar sobre sus sentimientos y sobre el precio personal que estaba dispuesta a pagar por mantenerse fiel a sus convicciones. La negativa de Gabriela a aceptar las medidas de Pablo continuó generando un clima de confrontación soterrada. Para Pablo, esa cerrazón confirmaba que el futuro de la empresa dependería de un cambio profundo en la forma de liderar. La idea de una coexistencia pacífica se desvanecía, dejando paso a la necesidad de prepararse para escenarios más duros. Andrés, cada vez más convencido de que la investigación revelaría verdades incómodas, empezó a sentir el peso de la responsabilidad que había asumido. No se trataba solo de desenmascarar a Gabriel, sino de proteger a quienes podían resultar heridos cuando el equilibrio se rompiera. Esa conciencia lo impulsaba a actuar con una cautela extrema, consciente de que cualquier error podría ser irreversible. En el seno de los Salazar, la decisión de Mabel seguía generando debates silenciosos. Para Nieves, aceptar el camino elegido por su hija implicaba renunciar a expectativas que había construido durante años. Para Miguel, en cambio, representaba una forma de libertad que, aunque incierta, merecía ser respetada. Esa diferencia de miradas anticipaba tensiones que aún no habían encontrado una vía de expresión abierta. Así, mientras los conflictos se entrelazaban y las alianzas se volvían cada vez más frágiles, la sensación de estar al borde de un punto de inflexión se hacía ineludible. Cada personaje avanzaba impulsado por decisiones que, aunque tomadas en silencio, comenzaban a delinear un futuro marcado por revelaciones inevitables. La sensación de que algo estaba a punto de estallar se volvió imposible de ignorar. Gabriel,
cada vez más encerrado en su propia lógica de control, empezó a reaccionar con una frialdad que ya no podía disimular. Sus decisiones eran rápidas, tajantes, y dejaban poco margen para el diálogo. Para él, la única manera de mantener el orden era adelantarse a cualquier amenaza, incluso si eso implicaba aislarse aún más. Begoña vivía esa dureza como una confirmación de sus peores temores. La distancia emocional entre ambos se había vuelto abismal, y aunque compartían el mismo espacio, sus mundos parecían no tocarse nunca. En la soledad de sus pensamientos, ella empezaba a aceptar que la estabilidad que había buscado junto a Gabriel había sido una ilusión sostenida por el miedo a quedarse sin alternativas. Andrés, consciente de que el tiempo jugaba en su contra, intensificó su vigilancia discreta. Cada gesto de Gabriel, cada cambio de rutina, reforzaba la idea de que algo grave se escondía bajo la superficie. Compartir estas impresiones con Damián se convirtió en una necesidad, no solo para avanzar en la investigación, sino para prepararse emocionalmente ante lo que pudiera salir a la luz. Damián, por su parte, comenzaba a sentir el peso de las decisiones pasadas con una claridad dolorosa. Permitirse confiar en Gabriel había sido, en retrospectiva, un acto de ingenuidad que ahora amenazaba con desestabilizar todo aquello que había construido. Esa conciencia lo llevó a replantearse su papel, decidido a no permitir que el silencio volviera a convertirse en complicidad. En la casa de los Salazar, la tensión se manifestaba de forma más contenida pero no menos intensa. Nieves observaba a Pablo con una mezcla de inquietud y expectativa, consciente de que la negativa de Gabriel a colaborar había cerrado puertas importantes. Esa resistencia despertó en ella una sensación de alerta, como si el equilibrio que habían imaginado al llegar a Toledo estuviera empezando a resquebrajarse. Miguel, cada vez más integrado en el entorno de la colonia, seguía despertando reacciones ambiguas. Su actitud, distante pero atenta, no pasaba desapercibida para Luz, que se encontraba atrapada entre la curiosidad y la prudencia. Algo en la forma en que él observaba la fábrica y a quienes trabajaban en ella le hacía pensar que su presencia no era tan inocente como parecía. Luis, enfrentado a la negativa sistemática de explorar alternativas para salvar la empresa, comenzó a experimentar una frustración profunda. Sentía que sus esfuerzos y su talento estaban siendo desaprovechados por una dirección que priorizaba el control sobre la supervivencia colectiva. Esa sensación de impotencia lo llevó a cuestionarse hasta qué punto podía seguir defendiendo un proyecto que parecía alejarse de sus valores. En la fábrica, el ambiente se volvió más denso. La propuesta de Tasio seguía circulando como una esperanza frágil, mientras que el rechazo implícito de la dirección alimentaba el desánimo. Los trabajadores, conscientes de que su futuro pendía de decisiones ajenas, empezaron a mostrarse más inquietos, comentando en voz baja lo que nadie se atrevía a decir abiertamente. El conflicto con Salva continuaba latente, transformándose en una herida abierta que afectaba la convivencia diaria. Para muchos, aquel enfrentamiento simbolizaba la falta de empatía de una estructura que parecía olvidar que detrás de cada número había personas con vidas y responsabilidades. Esa percepción alimentaba una sensación de abandono que crecía con cada jornada. En la casa de los de la Reina, Manuela comenzaba a recuperar algo de calma ante la perspectiva de recibir ayuda, aunque el cansancio acumulado seguía marcando su ánimo. Digna, al acompañarla en ese proceso, reafirmaba su convicción de que el cuidado mutuo era una forma silenciosa pero poderosa de resistencia frente a un sistema rígido y deshumanizado. Chloe, relegada de la fábrica, atravesaba un momento de introspección. La exclusión la obligó a replantearse no solo su rol profesional, sino también el sentido de su lucha. Lejos de sentirse derrotada, esa experiencia fortaleció su determinación de no renunciar a sus principios, incluso si eso implicaba enfrentar un futuro incierto. La relación entre Pablo y Gabriel seguía deteriorándose. Cada intento de diálogo parecía confirmar que la confrontación era inevitable. Para Pablo, la negativa a aceptar ayuda no solo era un error estratégico, sino una señal de que el liderazgo de Gabriel estaba guiado por el orgullo y el miedo, más que por una visión realista del contexto. Andrés, cada vez más comprometido con la investigación, empezó a percibir el peso emocional de lo que estaba en juego. No se trataba solo de desenmascarar una mentira, sino de proteger a quienes podían resultar dañados cuando la verdad emergiera. Esa responsabilidad lo impulsaba a actuar con una mezcla de urgencia y cautela, consciente de que cualquier paso en falso podía tener consecuencias irreparables. En el seno de los Salazar, la decisión de Mabel seguía resonando como un eco persistente. Para Nieves,
aceptar la elección de su hija implicaba cuestionar los valores con los que había sido educada. Para Miguel, en cambio, era una muestra de valentía y autonomía que merecía respeto. Esa diferencia de perspectivas empezaba a marcar una brecha que, tarde o temprano, exigiría ser enfrentada. Así, entre tensiones crecientes y silencios cargados de significado, los personajes avanzaban hacia un punto de quiebre inevitable. Cada decisión tomada en ese momento, por pequeña que pareciera, contribuía a construir un escenario en el que la verdad ya no podría seguir oculta mucho más tiempo. La presión acumulada empezó a reflejarse en pequeños gestos que ya no podían ocultarse. Gabriel se movía con una rigidez nueva, como si cada paso estuviera calculado para evitar cualquier fisura en la imagen que había construido. Sin embargo, esa disciplina aparente no lograba disimular la inquietud que lo acompañaba, una sensación persistente de estar siendo observado desde dentro de su propio círculo. Begoña, atrapada en esa dinámica asfixiante, comenzó a reconocer señales que antes había preferido ignorar. La forma en que Gabriel esquivaba ciertas conversaciones, su insistencia en controlar los tiempos y los espacios, todo apuntaba a una necesidad de dominio que le resultaba cada vez más familiar y dolorosa. Esa conciencia la empujó a replantearse su silencio, entendiendo que callar también tenía un precio. Andrés, por su parte, avanzaba con cautela pero sin detenerse. El contacto con el detective Ángel Ruiz se convirtió en un punto de apoyo discreto, una garantía de que las sospechas no quedarían en meras intuiciones. Aunque los resultados aún no eran concluyentes, la sola existencia de esa investigación le otorgaba una sensación de control frente a un escenario que amenazaba con desbordarse. Damián observaba ese proceso con una mezcla de esperanza y temor. Sabía que destapar la verdad implicaría enfrentarse a errores propios y a consecuencias difíciles de asumir. Aún así, la determinación de Andrés le recordaba la importancia de no volver a esconderse tras el silencio, incluso cuando la verdad pudiera resultar devastadora para la familia. En el entorno de los Salazar, el clima se tornaba cada vez más denso. Nieves percibía que la negativa constante de Gabriel a colaborar estaba generando tensiones que escapaban a su control. Esa resistencia, lejos de tranquilizarla, alimentaba la sensación de que algo esencial estaba siendo deliberadamente ocultado, un secreto que podía alterar profundamente el futuro de todos. Miguel, atento a cada movimiento, comenzó a mostrar una faceta más reflexiva. Sus conversaciones con Luz, aunque breves, dejaban entrever una curiosidad mutua que iba más allá de la simple cortesía. Para Luz, esa conexión inesperada se convirtió en una fuente de preguntas internas, un contraste con el desgaste emocional que percibía en su entorno laboral. Luis, cada vez más consciente de la fragilidad del proyecto que había defendido durante tanto tiempo, empezó a experimentar una desilusión difícil de disimular. La sensación de que sus esfuerzos no eran escuchados ni valorados lo llevó a cuestionarse su lugar dentro de la empresa. Ese conflicto interno se manifestaba en un cansancio profundo, tanto físico como emocional. En la fábrica, el desánimo se propagaba con rapidez. La incertidumbre sobre el futuro, sumada a la falta de respuestas claras por parte de la dirección, generaba un clima de desconfianza que afectaba la convivencia diaria. La propuesta de Tasio, lejos de ser olvidada, seguía presente como una posibilidad que muchos consideraban la última esperanza real. El conflicto con Salva continuaba influyendo en el ánimo colectivo. La falta de diálogo y la rigidez de las posturas habían transformado un problema puntual en un símbolo de una estructura incapaz de adaptarse. Esa percepción reforzaba la idea de que los cambios necesarios no podían limitarse a decisiones económicas, sino que requerían una transformación más profunda en la forma de relacionarse. En la casa de los de la Reina, Manuela comenzaba a sentir un leve alivio ante la perspectiva de compartir la carga laboral, aunque el desgaste acumulado seguía presente. Digna, firme en su apoyo, entendía que esos pequeños avances eran esenciales para preservar la dignidad en un entorno marcado por la jerarquía y la exigencia constante. Chloe, reflexionando sobre su exclusión, empezó a vislumbrar nuevas posibilidades fuera del marco que la había rechazado. Esa distancia forzada le permitió evaluar con mayor claridad las dinámicas de poder que había normalizado, reforzando su convicción de que no estaba dispuesta a sacrificar sus principios por una estabilidad aparente. La relación entre Pablo y Gabriel se encontraba en un punto crítico. Cada encuentro, cada intercambio, evidenciaba una falta de entendimiento que hacía cada vez más difícil cualquier intento de cooperación. Para Pablo, la obstinación de Gabriel confirmaba que el problema no era solo financiero, sino profundamente estructural.
Andrés, al percibir la magnitud de lo que estaba en juego, comenzó a prepararse para un escenario en el que la verdad podría provocar un terremoto emocional. La responsabilidad de proteger a Begoña y de evitar daños colaterales se convirtió en su principal motivación, incluso cuando eso implicaba asumir riesgos personales significativos. En el seno de los Salazar, la decisión de Mabel seguía generando reflexiones encontradas. Para Nieves, aceptar el camino elegido por su hija exigía una revisión profunda de sus propias creencias. Para Miguel, esa elección representaba una libertad que, aunque incierta, merecía ser defendida. Esa divergencia comenzaba a delinear un conflicto latente que aún no había encontrado su forma definitiva. Así, mientras las tensiones se acumulaban y las verdades se acercaban peligrosamente a la superficie, cada personaje parecía avanzar hacia un momento decisivo. El equilibrio, sostenido durante tanto tiempo por silencios y concesiones, se mostraba cada vez más frágil, anunciando un desenlace que nadie estaba preparado para enfrentar. El capítulo avanzó hacia su desenlace envuelto en una sensación de quietud engañosa, como si todos los personajes intuyeran que el verdadero golpe aún no se había producido. Gabriel, cada vez más aislado, empezó a sentir el peso de sus propias decisiones. La certeza de que su vida privada y profesional ya no estaban tan separadas como había creído lo acompañaba en cada pensamiento, alimentando una inquietud que no lograba sofocar con autoridad ni frialdad. Begoña, desde una lucidez dolorosa, comprendió que el control de Gabriel no era solo una estrategia empresarial, sino una forma de proteger una identidad construida sobre secretos. Esa comprensión le dio una fuerza inesperada. Sin necesidad de enfrentamientos directos, empezó a marcar una distancia emocional que hablaba por sí sola, consciente de que su prioridad ya no podía ser sostener una apariencia, sino preservar su propia estabilidad y la del hijo que estaba a punto de nacer. Andrés, al contrastar las primeras informaciones obtenidas por el detective, confirmó que sus sospechas no eran infundadas. Aunque aún faltaban pruebas definitivas, el simple hecho de descubrir contradicciones claras en la versión de Gabriel reforzó su determinación. Compartir esos indicios con Damián no solo consolidó su alianza, sino que selló un compromiso tácito. Cuando la verdad saliera a la luz, no habría marcha atrás. Damián, enfrentado al reflejo de sus propios errores, experimentó una mezcla de culpa y alivio. Culpa por no haber visto antes las señales, y alivio por saber que todavía estaba a tiempo de corregir el rumbo. Esa dualidad lo llevó a replantearse su papel como patriarca, entendiendo que el verdadero liderazgo no consistía en imponer silencio, sino en asumir responsabilidades incluso cuando resultaban incómodas. En la casa de los Salazar, el anuncio de Miguel sobre Mabel actuó como un catalizador emocional. Nieves, aunque intentó mostrarse comprensiva, no pudo evitar sentir que perdía el control sobre un futuro que había imaginado de otra manera. Para Miguel, en cambio, aquella noticia fue la confirmación de que cada miembro de la familia debía encontrar su propio camino, aun cuando eso implicara romper con expectativas heredadas. La empresa, mientras tanto, se mantenía en un equilibrio precario. La negativa de Gabriel a aceptar ayudas externas empezaba a ser cuestionada incluso por quienes antes lo respaldaban. La propuesta de exportar a México, defendida como única solución, generaba más dudas que certezas, y la sensación de estar avanzando hacia una decisión irreversible se extendía entre los trabajadores y directivos. Luis, agotado emocionalmente, comprendió que la ilusión con la que había regresado de Barcelona se había diluido por completo. Las buenas noticias personales contrastaban con una realidad empresarial cada vez más sombría. Esa disonancia lo llevó a una conclusión amarga. No bastaba con la voluntad individual si el proyecto colectivo carecía de un rumbo compartido. En la fábrica, el malestar se había convertido en una presencia constante. La esperanza depositada en posibles nuevos clientes convivía con el temor a un traslado que amenazaba con desarraigar a toda una comunidad. Ese clima reforzaba la idea de que las decisiones tomadas en los despachos tenían consecuencias humanas profundas, algo que muchos sentían que había sido olvidado. Chloe, desde su posición marginal, empezó a vislumbrar un futuro distinto. Lejos de la fábrica, pero no de sus principios, entendió que su exclusión podía transformarse en una oportunidad para redefinirse. Esa claridad interior contrastaba con el caos que percibía a su alrededor, confirmándole que la coherencia personal era un valor irrenunciable. La relación entre Pablo Salazar y Gabriel alcanzó un punto de no retorno. La falta de entendimiento y la rigidez del abogado dejaron claro que cualquier intento de colaboración estaba condenado al fracaso.
Para Pablo, esa certeza significaba prepararse para escenarios más duros, incluso si ello implicaba enfrentarse abiertamente a un poder que hasta entonces había actuado sin oposición real. Así, el capítulo se cerró con una sensación de calma tensa, como la antesala de una tormenta. Las verdades ocultas de Gabriel empezaban a proyectar sombras cada vez más largas, y quienes lo rodeaban, consciente o inconscientemente, se preparaban para el impacto. Nada había estallado aún, pero todo indicaba que el equilibrio sostenido durante tanto tiempo estaba a punto de romperse, marcando el inicio de una nueva etapa en la que ya no habría lugar para las máscaras.